Las crisis se resuelven con más política, no menos, ¿no? Se resuelven con acciones, se resuelven con consensos, con diálogo, fundamentalmente con liderazgos, ¿sí? ¿No? La política como elemento ordenador de las cosas. Sin embargo, vemos un presidente que aborrece el concepto estatal. El concepto de Estado él lo obtura, ¿no? Él lo concibe como una molestia para el andar de una sociedad. Por eso en alguna nota se autopercibió como el topo, ¿no?, destructor del Estado maligno. Lo dijo el propio Milei. Milei en ese marco concibe todo como si se tratara de un libro contable. Debe haber saldo, ¿no?, en varios planos. La pregunta es, ¿se puede construir una sociedad con ese pensamiento? ¿Se puede construir una sociedad con el ellos y el nosotros? ¿Es contra ellos o es con ellos? Por eso le voy a dar la bienvenida a Julio Bárbaro, que es analista político, escritor y referente del justicialismo. Está en línea con nosotros. Julio, buenos días. Martín Esperati aquí en Rec Borderix Santa Fe. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, muy bien. Bueno, gracias por estar allí. Haciendo una pequeña introducción, Julio, ¿qué me puede contar de lo que está viendo en materia de conducción política por parte del presidente? ¿Qué es lo que percibe? Percibo que por este camino no puede lograr jamás la estabilidad. Este cuento primario de que iba a haber un rebote, ¿no? El rebote no existe. Existe el empobrecimiento de los jubilados y los asalariados, que es la casta que él quería. Él expresa la política de los grandes grupos económicos. Él trabaja para ellos. Y uno cuando ve lo que ganó Urrequian y lo que ganaron sin fortunas, y los humildes están más humildes que nunca. Entonces, él no quiere la política, él expresa una visión colonial de la Argentina. Y el patriotismo que tiene Brasil, que tiene Chile, él no lo respeta. Ok, él no quiere la política, dice. Él no quiere la política porque no le da la cabeza para entender qué es la política, qué es una sociedad integrada. A él le queda grande esa concepción. Está por, digamos, uno en el mundo cuando habla este hombre no quedamos bien nosotros, quedamos más cerca del papelón que de otra cosa. Claro. Sus argumentos son tristes, son patéticos, ¿no? ¿Y me puede mencionar algo como para, digamos, contextualizar, para poner de relieve? Digo, usted dice, bueno, evidentemente se sale con más política. Javier Milei entiende la política como nada, como un elemento que no le da importancia. Al contrario, él dice que es el topo que viene a destruir el Estado, pero a partir de ahí, ¿cómo se construye? Yo creo que el mundo tiene una forma clara de construcción. Primero, él es tan ignorante que cree que piensa igual que Trump y Bolsonaro. Y usted y yo sabemos que Bolsonaro o Trump son una expresión del patriotismo de Estados Unidos y Brasil. O sea, defienden sus patrias. Y él plantea que hay que tener la indefección, que hay que tener una libertad en el mundo donde entren todos los productos. Ayer lo escuchaba a Esper, que yo no sé por qué ponen a un contador a hablar de política. Es como si yo hablara de ópera. Si cada uno tiene que hablar de lo que sabe. En el mundo no hay un solo país que no sea proteccionista. No se inventó eso todavía. Biden fue más exitoso que Trump en su proteccionismo contra China. Y eso está muy definido, muy desarrollado, para que venga alguien a decir la estupidez de que hay que ser libre. ¿Quién es libre? El mercado común, hacia adentro, hacia afuera. Nosotros nunca pudimos integrarnos porque Francia defiende su pequeña agricultura. Y esas cosas son claves en la historia. Entonces, hay que entender las leyes de los demás para asumir las propias. Bueno, él dice que viene a romper el status quo
que la política tal como se concibe ha generado más hambre en el mundo. Y bueno, él obviamente le pega a los socialistas, a los comunistas, etcétera, etcétera, y se dice el único presidente en la humanidad liberal libertario. ¿Y cómo se puede construir desde ese punto? ¿Por qué estoy con esta palabra de construcción, Julio? Estamos dialogando con Julio Bárbaro. Porque a partir de esto que está construyendo, a mí me da la sensación que el señor Milei está dividiendo y no construyendo. Está destruyendo. Ah. Básicamente, primero, ningún país del mundo agrede gratuitamente a otro. Cuando él agrede a España, cuando lo hace con Brasil, las pavadas que dice al lado de Lula y la historia de Lula que el mundo respeta, y a Milei lo debe respetar la hermana y 3 parientes de él. Hay dimensión de lo humano también. Digo, y usted lo agarra a Pepe Mujica en Uruguay, y es un hombre respetado por todos los uruguayos, aunque es de izquierda, como lo es Sanguinetti, Julio Sanguinetti, que es respetado. O sea, la historia de los hombres es su dignidad. Este pobre chico le dieron un micrófono. Antes tuvo Alberto Fernández, que era el grotesco, era el triunfo de la mediocridad. Pero este es el triunfo de la demencia. Entonces, agredir al presidente de Colombia, pobrecito, no sabe lo que es la historia, no la entiende. Le dijeron que hay que ayudar a los ricos y él grita a favor de los ricos. La casta, lo que él le sacó a los jubilados es casi el 40% de su capacidad de consumo. Y a los asalariados los instaló. Ahora, la Nación de ayer, y me refiero a la Nación, marca que los mercados están más enojados que los humildes, porque los humildes todavía creen que ese esfuerzo los lleva a algún lado. Los mercados saben que la baja de la producción, de ahí no se sale, caen industrias, cae todo. Somos un país en decadencia y la coronación de la decadencia se llama Javier Milei. Ahora, Bárbaro, ¿cómo me explica esta, digamos, la sociedad en su conjunto o parte de la sociedad sostiene o le da esa cuota todavía de esperanza al presidente Javier Milei? ¿Dónde se encuentra esa explicación? ¿Por opción propia? ¿Por qué no hay oposición? ¿Por dónde encontramos allí la explicación? Mira, hay una película que no sé si viste, La vida es bella. La gente, la sociedad, el humano necesita esperanza. No se puede vivir sin esperanza. Y el kirchnerismo, la burocracia de la cámpora y todo ese grupo que fue usurpando el Estado, produjo un rechazo. Yo hace años que digo que si no nos sacamos el kirchnerismo de encima, el peronismo iba a tener riesgo de desaparecer. También está desapareciendo el radicalismo, que ahora apareció Puyaro, que lo defiende al gobernador de Santa Fe, pero si no, queda Lustó. Pero el resto se han vuelto todos conservadores. Si la política es una forma de ascenso social y uno por ser diputado tiene unos pesos y se olvida de la gente, la política es servicio, es romanticismo, es entrega al otro. Eso es lo que hace Lula. Y eso es lo que él no respeta porque no le da no tiene formación humana. ¿Viste lo que es el humanismo? La riqueza de haber leído, de haber transitado, de tener humildad. A ver, Julio, sin humildad. Julio, la soberbia sí. Sí. A ver, Julio, perdón. La soberbia es el peor defecto del humano. Perdón, pero usted dice, Milei no tiene formación humana. Claro, exactamente, no tiene humanismo. Yo me eduqué en una sociedad humanista. Tenías que leer, tenías que tener la curiosidad, tenías que respetar al otro, tenías que tener una cuota de entrega, de romanticismo, de solidaridad. Están los caídos en la calle y yo cuando veo a los jóvenes que van a ayudarlos, me enternezco, digo, queda todavía esta voluntad de trascender que tienen los jóvenes. Lo otro es el egoísmo. Milei es la consagración final del egoísmo. Es todo para mí. Y va a empobrecer a la Argentina. No es, para ser clarito, el plan de Milei no es estabilizable. No puede instalar esa sociedad porque el rebote no existe. No hay rebote.
Tremendo. Estamos dialogando con Julio Bárbaro, analista político, unos títulos por todos lados. Julio, le va a preguntar a Guille Bota, que está aquí conmigo en la mesa. ¿Qué tal, Julio? Acá, Guille, coincido en que el humano necesita esperanza y lo que usted dice de los jóvenes y demás. Y ahí me viene la pregunta, porque hoy estamos viendo apariciones de alternativas a los procesos que encabecen el proceso político que venga de aquí en adelante. Y ahí uno le pregunta, ¿se sale con doctrina? ¿Se sale con un frente? ¿Se sale con más peronismo? ¿Cómo podemos evaluar ese punto de cara ya a un proceso electoral que pierde un poco del humanismo, pero bueno, es por donde se gana el poder? En Brasil el más pobre y el más rico ama su patria, en Chile también. En Argentina no hay patriotismo. Patriotismo es defender lo propio, destruir la industria porque comprar afuera es más barato. No lo hace nadie en la humanidad, nadie. Son proteccionistas los chinos, los Estados Unidos y Europa. Todos son proteccionistas. Todos hacen del negocio extranjero lo que les sirva, lo que necesitan. Nadie deja abierta la libertad como si existiéramos en un mundo donde todos transitan indefensos. Es irracional lo que está planteando. Y cada vez vamos empeorando, día a día somos más pobres. Milei lleva 6 meses de empobrecimiento sin salida. Yo respeto la esperanza de los humildes, pero digo, esa esperanza va a tener que cambiar, porque lentamente se van a ir corriendo cuando vean que por ahí no hay salida. Milei no nos da una salida porque no nos da una estabilidad. Nunca la Argentina se peleó con tantos países. Eso solo es un grotesco. ¿Quién es él para hablar de Lula, de Petro? Es un pobre muchacho. Eso a mí me da a veces miedo y a veces vergüenza. ¿Y con quién habla? ¿Y con quién establece alguna charla que le haga pensar que, bueno, por ahí puede ser, o es interesante lo que plantea? Porque hoy, como le decía, hoy puede haber un Guillermo Moreno, puede haber un Juan Grabois, puede haber un Axel Kicillof, hablando no de política nacional, de que justamente que encauce, si es que queda, o que canalice, si es que queda este humanismo que todavía reina en nuestra sociedad. ¿Cómo podemos reflexionar sobre eso? Mire, yo tengo 82 años y no hay semana que no vengan 10, 12, 15 jóvenes a hablar conmigo. Jóvenes de 20, de 18, doy charlas. Hay una generación que está apareciendo, naciendo, surgiendo. Yo me acuerdo cuando el golpe de Onganía, yo era dirigente estudiantil, en el año 66, y parecía que Onganía iba a ser Franco, íbamos a tener 30 años, y vino el 68 y estalló todo, y no había peronistas en la universidad, y de golpe toda la universidad era peronista. Digo, acá no tiene que ser el peronismo, tiene que ser el patriotismo. Después que tome del radicalismo, del liberalismo, hay liberales nacionales. Digamos, hay gente que le dice a Milei por acá no. El SEMA son liberales que eran amigos de él y se están distanciando. Digamos, me parece que todos están diciendo por este camino no va. Lo dicen los empresarios. Ya se va acabando el ciclo Milei. Y yo estaba al lado de Kirchner en el año 2000. Y él me decía, en el 2007 voy a ser presidente. Y llegó en el 2003. Porque normalmente la salida no se vislumbra hasta que no aparece en la Argentina, porque no tenemos partido. Yo le digo esto, nos quedan los gobernadores, nos queda Puyaro, nos queda Yarlora, Nacho Torres, Vidal, el de Santa Cruz, y también la pelea que está dando Kicillof, en la cual hay cosas que estoy de acuerdo y otras que no, pero hay una pelea, hay un debate por la dignidad humana, por el lugar del Estado. Ningún país dejó de ser estatista, ninguno. El Estado de Estados Unidos es estatista, pero desde el Pentágono hasta donde usted quiera. Todo es en el sentido de que son patrias, y las patrias las defienden los Estados. Mire a dónde llegó China, por un Estado que era comunista y ahora es un Estado que se desarrolla, que va integrando gente. La Argentina hace 40 años
que va desintegrando. Yo nací en una sociedad donde no había caídos en la calle, no había deuda externa y no había pobreza. Esa sociedad la destruyó la dictadura, la destruyó Menem. Las privatizaciones fueron un robo, el gas daba ganancia y tuvieron que hacer un diputado trucho para robarse el gas. Se robaron el gas, los ferrocarriles. Fíjese un detalle, Inglaterra está estatizando los ferrocarriles. ¿Usted leyó eso? Eso demuestra que nosotros estamos extraviados en el mundo, no sabemos a dónde ir. El Estado es digno si tiene personas dignas. Ahora, si el Estado está usurpado... Mire, yo digo una frase que para mí es clave. La prostitución no mató el amor y la corrupción no va a matar a la política. Wow. Julio, Milei es la consagración del egoísmo, va al fracaso. Milei lleva 6 meses empobreciendo al país sin salida. ¿Esto es a la Menem pero más rápido? ¿Qué es esto? Exactamente, eso que usted me dice es a la Menem pero más rápido, sí, es así, a la Menem pero más rápido. Menem fue un desastre porque vendió todo, y lo que pasa es que cuando Caballo vendió todo, hubo 2, 3, 4 años que parecía que íbamos a vivir de esa venta. Ahora, si usted vende su departamento y su coche, si lo tiene, y por ahí vive un par de años bien. Ahora, cuando se le acabó lo que vendió, se le acabó el destino. Entonces, el problema acá, no hay productividad, no hablamos de generar riqueza. Y si no se genera riqueza, no se da trabajo. Y si no se da trabajo, no hay integración social. Ok. Guillermo Moreno, cada vez que puede, dice que este gobierno ya está terminado y que podría pasar, que se interrumpa esta posibilidad de gobierno de Javier Milei. ¿Usted ve lo mismo? Yo creo que lo ven todos lo mismo. Lo ve Moreno, lo veo yo, pero también lo ve lo ven los liberales del SEMA, lo ven los empresarios grandes. ¿Para usted no termina el mandato el señor Milei? Yo no diría eso. Yo no sé si termina o no termina el mandato, porque parecería que uno es golpista. Para mí, el proyecto de él no se convierte en un proyecto que estabilice la política argentina. Por el camino que él eligió de pelearse con el mundo y con los... Están echando gente de su mismo grupo, se pelea hasta con la vicepresidenta, se pelea todos los días con uno nuevo, con los asesores que él mismo eligió. La política, Perón decía, es poner voluntades en paralelo. Y aquí lo que hace Milei es poner voluntades en cortocircuito. Eso no se dio en ningún lugar del mundo. Hace un ratito en Radio Con Vos, junto con Reinaldo Siete Case y con Ernesto Tenenbaum, habló el expresidente, el señor Alberto Fernández, y entre otras frases dijo: se ha instalado la idea de que mi gobierno fue un desastre. ¿Qué tiene, que coincide con el expresidente? Pero es que fue un desastre. Lo que no coincido con el presidente es que él lo niega. Yo digo que pasamos de la mediocridad que fue Alberto Fernández, uno de los personajes más mediocres que conocí en mi vida. Ayer estuve yo en Radio Con Vos. Sí. Y yo di un panorama vital. Y hoy lo escuchaba Alberto. Y Alberto, pobre, da un panorama triste. Él cree que hace política porque realmente su imagen... Yo voy por la calle y la gente me saluda. Y nunca fui denunciado de nada, por el contrario. No hay día que no me pare alguien y me diga: usted me ayudó, usted me dio una mano. Diego, jamás tuve una mancha en mi historia, por el contrario. Y entonces, lo de Alberto, y es un gobierno de pícaros, es un gobierno de mediocres, es un gobierno que fue ni peronista ni nada, absolutamente nada. Alberto Fernández es la expresión del fracaso. Por eso yo dije ayer en Radio Con Vos que Alberto Fernández es el padre de Milei. A ver, ¿por qué? ¿Me lo desarrolla? Porque después del fracaso de la política que expresó Alberto Fernández, vino la antipolítica. Pero la antipolítica no es salida.
Eso hace acordar cuando un hombre y una mujer se separan y dice renuncio para toda la vida al amor. Y es mentira, es el momento de dolor que está sufriendo. Pero con el tiempo nadie puede vivir sin amor. Okay. Y nadie puede vivir sin destino. La Argentina necesita recuperar su rumbo y su lugar en el mundo. Y eso no lo va a dar Milei ni remotamente. Y este nivel de sensatez que pide aquellos que han votado como consecuencia de los desatinos de la política, y hoy está Javier Milei allí en el gobierno central, están diciendo, che, ¿y quién me da ese nivel de sensatez? ¿Quién me aporta eso? Hoy nadie. Hoy no hay una alternativa. Y el principal sostén de Milei es la mediocridad del kirchnerismo. La gente tiene miedo de que vuelva el kirchnerismo, por eso sigue apostando a Milei. Pero Milei tampoco es salida. Salir del mal no implica ingresar al espacio del bien. Alberto Fernández fue el mal, pero es la mediocridad. Pero Milei es la demencia, y la demencia no nos salva de la mediocridad. Wow. ¿Cómo lo ve a Puyaro? Usted lo mencionó. Me parece que es un gobernador radical en serio, que tiene fuerza, que tiene polenta, que le devuelve al radicalismo la vitalidad histórica que tuvo, que no la tienen un montón de radicales que han perdido el rumbo hace rato. El radicalismo se unió al PRO y hay un pedazo que quedó pegado al PRO, se volvió conservador. La historia argentina muestra que si hay algo que hubo odio era entre los conservadores y los radicales, cuando los radicales fueron una etapa de la conciencia nacional. Y después vino el peronismo. Pero hoy necesitamos patriotismo. Después, si eso tiene una cuota de peronismo, de liberalismo, de radicalismo, esos son detalles. Okay. Pero tiene que haber alguien que convoque a una integración de los valores de nuestra patria que los tuvo. Nuestra patria fue... Nosotros fabricábamos aviones, fabricábamos locomotoras y vagones. Con el kirchnerismo terminamos importando durmientes, obviamente. Cada canal que, ¿se acuerdan? Ramal que para, ramal que cierra, decía la bestia bruta, analfabeta de Menem. ¿Y eso qué era? Echar a la gente. Era destruir, dejar pueblos sin tren, abandonados. Hemos hecho cosas atroces y de lo peor fue el menemismo. Ahora, Julio, cuando uno ve la historia... Sí, uno busca, digamos, bueno, ¿qué edad tenés, Guille, vos? 38, por este lado, Julio, usted tiene un recorrido político, es un gran pensador, es un analista, es un escritor, es un referente del justicialismo, y pensaba en aquello de cómo se sale de esta encerrona, y recordaba en los libros de historia cuando nos contaban ese abrazo, ¿no?, entre Perón y Balbín. Un poco de, che, somos rivales, pero tenemos responsabilidades, ¿no? La gente nos sigue. Y hoy no se ve eso. Perón se va de la vida con un 62% de apoyo y despedido por Balbín, que era el dueño del resto. Esa era una Argentina integrada. Estaba también la guerrilla, que en dictadura fue digna, pero en democracia fue traición a la patria. El kirchnerismo se cansó de reivindicar los derechos humanos, que tenía sentido, pero terminaban en eso de reivindicar la violencia. Y eso es negativo, ha sido muy negativo, porque la sociedad no tiene nada que ver con eso. La guerrilla fue un fracaso y eso hay que asumirlo. Y nosotros tenemos que lograr la unidad nacional. Es un paso difícil, pero hay que hacerlo. Hay que intentarlo. No hay otra salida que la unidad nacional, y los jóvenes como ustedes tienen, si vivieran en un país hecho, armado, en Europa, no tendrían otra cosa que trabajar. En la Argentina tienen el mejor regalo de la historia, que es la posibilidad de trascender, devolviéndole a nuestra sociedad un destino digno. Asuman esa bandera porque es lo mejor que le puede regalar la vida.
Julio, le agradecemos de Santa Fe, ha sido un placer, ya tuvimos en otras oportunidades también un fructífero diálogo aquí y siempre deja algo muy muy positivo, algunos pensando, otros en desacuerdo, otros acordando todo lo que dice, y ese es el sentido de esta nota. Muchísimas gracias y que tenga un excelente día. Gracias a ustedes. Muchas gracias. El señor Julio Bárbaro, analista político. Bueno, qué sé yo. No hay mucho que agregar. No, creo que no. Lo escuché ayer, lo escuché en una nota hace una semana también, en otro lugar de encuentro. Y nada, me parece que está bueno escucharlo. Después cada uno ve si es radical, si es peronista, si te gusta más, si te gusta menos, si tenés ganas de recriminarle algo, si no, pero también está bueno esta visión de futuro. Y que nos ayuda a pensar. Sí, esta visión de futuro, de reflexionar, de la cuestión humana, de encontrarnos con el otro. Si uno repasa, uno puede hacer. Yo hago siempre la equivalencia cuando tengo la oportunidad de hablar así, cuando hablo con mis abuelos, por ejemplo. Revivir las etapas políticas de Argentina, que quizá eran más graves que esta o similares, pero la salida era otra. Sí. Había discusión, había debate, había altura, ¿no? Había altura, había altura de la discusión política, sea en el bar o sea en el Congreso. Uno cuando ve documentales dice, mirá cómo discutía esta gente, hasta los propios 90. Mirá cómo discutían. Yo le mando a mi vieja por ahí, mirá esta gente cómo hablaba, la altura, sabía de historia, sabía de procesos, sabía de industria, sabía de política. Y hoy cuando comparás la superficialidad, la mediocridad con la que dice Bárbaro también, uno se da cuenta, lo nota y después se notan las medidas. Sí, totalmente. Y por eso al principio hablábamos de hacia dónde va una sociedad si tu líder, tu número uno, crispa. Es bravo. Por eso tenemos que repensarnos, con independencia de que puedas volver a votarlo al presidente. Me parece que el presidente, si sigue en esta tesitura, no va a llegar muy lejos. La sociedad más tarde o más temprano se va a acomodar. Gracias, Guille, por compartir. Favor, gracias a vos. Muchas gracias. Julio Bárbaro, entonces, en el aire de Rec Borderix.